Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar noticias. Ya todo está preparado y comenzamos con la emisión de este 6 de enero del año 2025. Comenzamos. Comenzamos por aquí. 16. México mantiene a la dictadura comunista de Cuba desde el 2022. Noticias, 5 de enero de 2026. México mantiene a la dictadura comunista de Cuba desde el 2022. El gobierno mexicano ha pagado más de 437 millones de pesos al régimen comunista cubano por supuestos servicios médicos, de acuerdo con cifras oficiales del IMSS, lo cual pone en alto riesgo las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte con Estados Unidos. El periodista mexicano Gildo Garza se solidariza contra los ataques de Manuel López San Martín, periodista que ha sido condenado a la censura por parte de la dictadura de Morena. El empresario mexicano Hay un poco de error, se puede malinterpretar. Lo que quise decir es que Gildo Garza denuncia la censura de la que ha sido objeto el periodista Manuel López San Martín, quien tenía un programa de radio en MBS, y MBS, que ha recibido fuertes sobornos o pauta publicitaria del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo ha censurado, lo han retirado de ese espacio de comunicación que, por cierto, era muy exitoso. Dicen que era muy escuchado. De todas formas, Manuel López San Martín pues sigue teniendo su participación en ADN 40, tengo entendido, porque es un canal del empresario libertario Ricardo Salinas Pliego, y creo que pues de ahí no lo van a remover, espero yo. Continuamos. Continuamos. El empresario mexicano Ricardo Benjamín Salinas Pliego criticó la mala estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum después de que en los primeros días de este año 2026 han sido asesinadas 159 personas. Todos los días masacran cientos de personas y desaparece otro montón y nadie hace nada. Fue lo que aseguró el empresario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Siguiente noticia. Con sus patrocinadores no. Claudia Sheinbaum reiteró que no aceptará la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los grupos terroristas de la droga en territorio mexicano, argumentando que se debe de defender la soberanía nacional. Tal pareciera que para Claudia Sheinbaum la soberanía son los narcotraficantes. Siguiente noticia. Se busca. Usuarios de redes sociales identifican a la mujer que asesinó a un motociclista, incluso arrastrándolo medio kilómetro, en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de Gabriela o Gaby Gómez Córdoba, de 43 años de edad, quien ya había huido de su casa. El youtuber legendario Dross, argentino, criticó severamente las acciones de un empleado de Morena llamado Poncho Gutiérrez, que no ha dejado de llorar después de que fuera detenido el narcoterrorista Nicolás Maduro. Declaró: ya ves que no son solo los venezolanos quienes te piden que te metas en tus putos asuntos y no te metas en los de Venezuela. Siguiente noticia. Revelan que el senador de Morena, Eugenio Segura, así se llama, contrató el hospital privado más caro en Quintana Roo para el nacimiento de su hijo, para el parto de su hijo, menospreciando el servicio del IMSS Bienestar. Se preguntan entonces en redes sociales por qué, si dicen que el IMSS Bienestar es lo mejor, ¿por qué contrata un hospital privado? La institución médica privada se conoce como Galenio. Siguiente noticia. En México, la diputada panista América Rangel Lawrence
describió la hipocresía de la izquierda en México, criticando la intervención de Estados Unidos para arrestar al narcotraficante Nicolás Maduro, la acusación que difunden los medios de extrema izquierda, los medios liberales, los medios progresistas, es que fue para robarse o llevarse el petróleo de Venezuela. Mientras tanto, Cuba saquea el petróleo mexicano, se lo regala el régimen de Claudia Sheinbaum y no se ven esas críticas del supuesto saqueo al petróleo que está haciendo Claudia Sheinbaum a favor de Cuba comunista. El surdismo mexicano le indigna que Estados Unidos, entre comillas, se lleve, porque no se ha llevado nada, el petróleo de Venezuela, pero aplaude que Cuba se lleve el petróleo mexicano. Por cierto que pues la gente de Morena se le olvida que Chevron de la mafia Rockefeller tomaba petróleo de Venezuela autorizado por Nicolás Maduro. Fue hasta que llegó el presidente Donald Trump que canceló esa concesión. Le daban a Nicolás Maduro más de 40 millones de dólares cada mes. Así que, ¿de dónde surge todo este discurso de que Maduro protegía el petróleo? Maduro se robaba el petróleo y los venezolanos no tenían ningún beneficio a pesar de las enormes reservas. En otra información revelan videos, cámaras de seguridad que muestran cómo un vehículo azul atropella al motociclista Roberto N., quien iba en su moto itálica cuando es embestido por el auto azul de Gaby Gómez. Lo arrastró más de medio kilómetro debajo del chasis de su coche. No se detuvo. Siguiente noticia, más problemas de división dentro del narcotraficante partido Morena, y es que algunos políticos, al ver que no se cumplen sus ambiciones dentro del partido, pues han comenzado a traicionarse entre sí. Se trata del diputado morenista Ricardo Monreal, quien rechazó completamente los dichos del presidente Donald Trump sobre la narcopresidente y afirmó que Sheinbaum mantiene una lucha sin cuartel contra el crimen organizado. Pues lo cual es falso, porque Claudia Sheinbaum ha sostenido que nunca va a haber ninguna lucha contra el narcotráfico, que esos eran los tiempos oscuros de gobiernos pasados, que nunca va a haber mano dura contra los grupos criminales. Ricardo Monreal, por cierto, sale salpicado en llamadas filtradas del líder criminal Jacob, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, en las que aparece Ricardo Monreal como uno de sus principales socios, y también menciona a Luisa María, alcalde. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no emprende acciones legales en su contra, ni siquiera una indagatoria. Siguiente nota, víctimas del tren interoceánico denunciaron a las empresas y servidores públicos, empresas estatales por cierto, o sea, del gobierno de Sheinbaum, que construyeron y supervisaron la obra tras su descarrilamiento que provocó la muerte de 14 personas y cientos de heridos. No es justo que haya ciudadanos comunes pagando la muerte por negligencia. Así que el soborno de 30,000 pesos no surtió los efectos que esperaba la narcopresidente Claudia Sheinbaum. En Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump ahora cuenta con el testimonio de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa durante 4 décadas, con el testimonio de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y va a seguir presionando a Nicolás Maduro para que colabore contra las redes criminales de la droga que tendió desde Venezuela hasta México. Ahora Estados Unidos denuncia que el régimen de Nicolás Maduro favoreció organizaciones narcoterroristas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Los Zetas. La audiencia del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, se informa que estaba programada para el 9 de enero y ahora se anuncia este 5 de enero que se está posponiendo para el 10 de julio de 2026, por lo cual se estaría preparando un mega expediente en el cual necesariamente las redes involucrarían a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, ya mencionados por agentes de la DEA, sobre que existen en su poder pruebas de que ellos recibían directamente los recursos de los cárteles de la droga para las campañas de su padre. Vamos con otro bloque de noticias. El líder libertario, el precandidato a la presidencia de México, el empresario Ricardo Salinas,
patrocinará el boleto de vuelo de Gerardo Fernández Noroña para que vaya a los Estados Unidos y proteste personalmente que liberen a su querido amigo Nicolás Maduro. Si vas, yo te pago el boleto desde Roma, retó Ricardo Salinas Pliego a Gerardo Fernández Noroña, quien recientemente se exhibió que pasa sus vacaciones en Italia. Y cuando fue increpado por un ciudadano mexicano que si le gustaba la buena vida de un país de primer mundo, Gerardo Fernández Noroña lo golpeó junto con su esposa. Esto es pues verdaderamente aberrante, es del todo condenable que un político, un supuesto representante del pueblo de México, agreda a un ciudadano mexicano que le reprocha con qué dinero, bueno, ni siquiera le había reprochado con qué dinero estaba pasando vacaciones en Italia. Siguiente nota. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México está controlado por grupos terroristas, por cárteles de la droga terroristas que su gobierno reconoció como grupos terroristas, dado el alto impacto de asesinatos y tráfico de veneno que hacen a nivel mundial. El presidente Trump reiteró que tiene la intención de hacer algo al respecto en territorio mexicano después de liberar a Venezuela de la narcodictadura encabezada por Nicolás Maduro, que es un golpe frontal al poder del narcotráfico internacional. Siguiente nota. En el estado de Veracruz se reporta estado fallido. La policía lamentablemente halló 4 cuerpos decapitados en Sayula de Alemán, entre los que se encuentra el hijo del exregidor Héctor Velázquez Vázquez, asesinado en 2020 en el mismo municipio y quien fuera pareja de la alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas. Siguen las masacres en territorios dominados por Rocío Nale, y a Rocío Nale, a través de su fiscal, lo único que se le ocurrió fue encarcelar al periodista Rafael León Lafita por documentar precisamente los muchos crímenes que se cometen en su gobierno. Siguiente nota. En México, para justificar el robo de millones de dólares, actualmente hay desplegados 3.132 médicos cubanos en territorio mexicano dentro del IMSS Bienestar, de acuerdo con los datos oficiales del instituto. Esto tiene un costo multimillonario, es un esquema para seguir desviando recursos. De la alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas. Siguen las masacres en territorios dominados por Rocío Nale, y a Rocío Nale, a través de su fiscal, lo único que se le ocurrió fue encarcelar al periodista Rafael León Lafita por documentar precisamente los muchos crímenes que se cometen en su gobierno. Siguiente nota. En México, para justificar el robo de millones de dólares, actualmente hay desplegados 3.132 médicos cubanos en territorio mexicano dentro del IMSS Bienestar, de acuerdo con los datos oficiales del instituto. Esto tiene un costo multimillonario, es un esquema para seguir desviando recursos. Siguiente nota. Las víctimas del tren interoceánico han presentado una denuncia penal contra funcionarios y contratistas que hicieron la obra defectuosa del tren interoceánico. Siguiente nota. En México, en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum declara: una intervención no resolvería nada, aquí se defiende la soberanía y la territorialidad. Pues Claudia Sheinbaum supuestamente estaría rechazando, sin nombrarlo, por supuesto, las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una de las muchas preguntas a modo que se hicieron en la conferencia, debido a que Claudia Sheinbaum no responde a los cuestionamientos reales ni al interés público de los ciudadanos acerca de qué se está haciendo para solucionar los problemas diplomáticos con Estados Unidos. El presidente Donald Trump reconoce que las estrategias de seguridad de Claudia Sheinbaum no han dado los resultados esperados y que el tráfico de drogas sigue incrementándose. Además, no ayuda el hecho
hecho de que la narcopresidente ha extendido su rechazo a la detención del narcotraficante Nicolás Maduro, lo cual la convierte en una cómplice del crimen organizado a nivel Latinoamérica. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461 143 44 59 461 143 4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas Casas. Siguiente nota. Claudia Sheinbaum criticó a la prensa por exhibir la alianza del narcotráfico que existe entre Andrés Manuel López Obrador y el exdictador venezolano Nicolás Maduro, ahora preso en los Estados Unidos. Acusan que Maduro operó desde México organizaciones criminales, ataca y exige censurar a la prensa Claudia Sheinbaum porque apareció eso en las portadas del 5 de enero. También aseguró Claudia Sheinbaum, hay quien dice que se necesita mano dura, pero no. Nosotros no estamos de acuerdo. O sea, ella sigue diciendo que, pues, trato suave, trato de terciopelo a los narcotraficantes. Trato de peluche, no sé cómo decirlo, no hay entonces por tanto castigo a los grupos criminales de la droga, reconocido así por la misma presidente. Dice que esa estrategia no es la conveniente. Sheinbaum afirmó que no aceptará la ayuda de los Estados Unidos, reiteró esto, a pesar de que el presidente Donald Trump pues tiene el poder necesario para cambiar la situación de México y ya se lo piden muchos mexicanos. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se está poniendo de acuerdo con lo peor del mundo, por ejemplo, con el presidente de Colombia ligado al Clan del Golfo, exterrorista del M-19 vinculado al cártel de Medellín y también en su momento vinculado a otras organizaciones criminales, pues Gustavo Petro, quien ha dicho que Claudia Sheinbaum fue parte del grupo terrorista M-19, y Pedro Sánchez, presidente de España del Partido Socialista Obrero Español, pues dice Claudia Sheinbaum que se ha puesto en contacto con ellos para poner una acción coordinada en defensa del dictador Nicolás Maduro, con lo cual, bueno, pues esto no mejora las relaciones diplomáticas. Claudia Sheinbaum no quiere la soberanía de México, sino que teme ser detenida por su alianza criminal con los cárteles de la droga que Nicolás Maduro abastecía o era su principal proveedor. Entre narcosocialistas se respaldan, Claudia Sheinbaum no pierde oportunidad para pues llamar a defender al narcodictador Nicolás Maduro. También la extensa red de bots pagada con impuestos mexicanos insiste en que en México no se puede hacer una intervención contra los cárteles de la droga. Claudia Sheinbaum insiste en que se debe de proteger la soberanía de los pueblos, pero ha cometido injerencismo extranjero en contra del gobierno de Bolivia para defender al narcodictador Evo Morales. También cometió injerencismo extranjero en Perú para defender al criminal Pedro Castillo. También se fue a meter a otro país que era Ecuador para llevarse a un terrorista llamado Jorge Glass. Hay que recordar que son muchos los casos en que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador violaron la soberanía de otros países. Los cárteles de la droga gobiernan México, no es agradable decirlo, pero es así. Tienen que ponerse las pilas, dijo el presidente Donald Trump, reiteró que México es un narcoestado y afirmó que Claudia Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles de la droga. En el documento oficial
en el que se presentan cuatro cargos, uno por terrorismo contra el exdictador Nicolás Maduro, pues viene mencionado que en México, al menos unas 19 veces es mencionado en el documento México, Maduro está acusado de colaborar directamente con el cártel de Sinaloa y con el cártel Los Zetas para mover dinero entre México y Venezuela. Son justamente los cárteles de la droga que financiaron las campañas de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que Celso Ortega, exmiembro del grupo criminal de Los Zetas, dijo públicamente que dieron aproximadamente $40 millones a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en una entrevista para Latinos. Y también en el pasado, la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández y también un periodista de ProPublica, que en este momento Tim Golden creo que se llama, pues también lograron dar con información de los agentes de la DEA, de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que reconocieron que Andrés Manuel López Obrador fue financiado por un líder criminal de Durango conocido como El Grande y también por Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie. Son las dos organizaciones criminales que financiaron la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Recordemos que Celso Ortega, exmiembro de los Zetas y líder de los Ardillos en el estado de Guerrero, un criminal que sigue impune sin ser detenido porque tiene una alianza directa con Félix Salgado, padre de la gobernadora Evelyn Salgado del estado de Guerrero, pues dice que ellos otorgaron millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en tanto que también se sabe que Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie o alias El Kent, narcotraficante tejano, le habría dado también millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador y lo habría apoyado también para hacer sus mítines políticos. Siguiente nota. El periodista mexicano Jorge García Orozco, pueden seguirlo en @JorgeGocDL, pues difundió que el sujeto que aparece insultando a una ciudadana venezolana que celebraba la caída del dictador Nicolás Maduro y que dijo que su sobrino fue asesinado el año pasado 2025, por represión, pues este hombre que insultaba a esta mujer venezolana no era venezolano. Se trata de un empleado del partido Morena, parte de la organización Súmate, llamado Arturo López Robles. Arturo López Robles es el hombre que aparece con un sombrero, con la bandera de Venezuela, insultando a venezolanos exiliados en México. Fin del bloque, continuamos después. Iniciamos. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461 143 44 59 461 143 4459. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas casas. Con nuestro tercer bloque de noticias. Lamentablemente, el cuerpo del empresario tequilero Adrián Corona fue encontrado sin vida y con signos de tortura tras haber sido secuestrado frente a su familia en el estado de Jalisco. Descanse en paz. Una escena conmovedora en Uruapan. El hijo menor del valiente Carlos Manso, el niño que es apenas un bebé y que cargó momentos antes de ser asesinado de 6 disparos por la espalda, reconoció en fotografía a su padre y lo señaló para después buscarlo inconscientemente entre la multitud.
parecía buscarlo o parecía haberlo visto. En México, ciudadanos mexicanos exigen al gobierno de los Estados Unidos que sea deportado el panzón millonario. Se refieren al hijo mayor de Andrés Manuel, José Ramón López Beltrán. Condenó la liberación de Venezuela, o sea, condenó que fuera detenido el narcotraficante Nicolás Maduro desde su residencia en Texas. José Ramón López Beltrán escribió: mis pensamientos y buenos deseos para el pueblo de Venezuela. Ninguna guerra habla en nombre de los pueblos. La mayoría de las personas también en Estados Unidos rechazan estas decisiones y no quieren más violencia ni imposiciones. Son reprobables los bombardeos, así como lo ocurrido con su presidente Nicolás Maduro. La soberanía no se discute y la paz no se impone por la fuerza. Que prevalezca la vida, el respeto y el derecho de cada nación a decidir su propio camino. Esto pues es una carta, es un cheque en blanco para que Nicolás Maduro pudiera asesinar, reprimir más de 37,000 presos políticos en Venezuela. Pues José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, recientemente fue exhibido saliendo de una tienda muy costosa conocida como Loropiana con una bolsa Hermes. Es importante destacar que José Ramón López Beltrán nunca ha trabajado en su vida y sin embargo gasta millones de pesos. Siguiente nota. Quiere que le quiten la visa. La senadora del narcopartido Morena, Raquel Bonilla, compartió una fotografía en que aparece con el narcotraficante Nicolás Maduro. Después la borró, asustada porque se dio la detención de Maduro. La senadora es conocida por ponerle su nombre a la ayuda humanitaria que fue enviada por Taiwán a Veracruz. Ella le quitó pues que lo enviaba el gobierno de Taiwán y le puso su nombre, con intenciones de poder lucrar políticamente con la ayuda humanitaria que envió otro país aliado. Raquel Bonilla hace esa clase de cosas y aparece en fotografías con el narcodictador Nicolás Maduro. Por cierto, el influencer Rusarín, un influencer que le gusta promover los robos del socialismo, pues acaba de borrar todas las entrevistas que tenía con el narcodictador Nicolás Maduro. Al ser detenido no quiere que lo relacionen con él, lo cual desmiente su posición de que él iba a seguir a Nicolás Maduro hasta la muerte. Raquel Bonilla escribió: no está solo, señor presidente Nicolás Maduro, México está con usted y mi pueblo, Poza Rica también. El pueblo, por cierto, de Poza Rica, que recientemente fue inundado y murieron muchas personas porque no hubo atención por parte de la gobernadora Rocío Nale y Claudia Sheinbaum. Siguiente nota. El diputado por la vía independiente Carlos Bautista Tafolla celebró la detención del narcotraficante dictador de Venezuela Nicolás Maduro. Declaró: no se puede hablar de soberanía cuando un país está sometido ante el crimen organizado. Y es que hay que recordar que Nicolás Maduro no era el presidente de Venezuela, era un dictador que se mantenía mediante la violencia, pues hizo fraude electoral en las recientes elecciones y luego obligó al presidente Edmundo González Urrutia a exiliarse en España. Siguiente nota. Bueno, reiteramos como al inicio de este bloque que fue encontrado sin vida el empresario tequilero Adrián Corona, un hombre honrado. No se sabe por qué, pero tiene signos de tortura a su cuerpo. Todo parece indicar que ha sido víctima de las muchas narcoextorsiones. También no se nos puede olvidar que muy recientemente masacraron a un empresario, a Alberto el Prieto, a su hija de 16 años y a uno de sus escoltas que se transportaban en un Lamborghini, también precisamente un Lamborghini rojo, también precisamente cerca de Guadalajara, Jalisco, y que los asesinó un comando de muchos hombres fuertemente armados. No hay tampoco detenidos hasta el momento y refleja, pues la situación de inseguridad y criminalidad que impera en México. Claudia Sheinbaum le da la espalda a la legalidad y a la democracia. Claudia Sheinbaum se equivocó de decisión nuevamente. La presidenta de México respaldó al narcorrégimen de Nicolás Maduro, poniéndose en contra de la libertad, la democracia y la legalidad.
Bueno, pues Claudia Sheinbaum tiene algo muy fuerte con Nicolás Maduro que a su vez no lo puede revelar porque la compromete legalmente. Y una constante que se ha observado a nivel mundial en países de Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo es que los que han salido a las calles a manifestarse en defensa del narcodictador Nicolás Maduro son todos extranjeros, no venezolanos. Esto es muy preocupante y bueno, pues exhibe cómo es que se ha estado financiando por parte del dinero del petróleo robado por Nicolás Maduro a Venezuela una larga lista de pseudoactivistas que presionan en defensa de la narcodictadura. Pero precisamente debido a esto se han observado enfrentamientos entre ciudadanos venezolanos reales y aquellos extranjeros que apoyan a Maduro. Esto que no, pero yo por lo mismo, yo no estoy hablando del gobierno de ustedes, porque yo lo respeto. Y entonces, ¿por qué ustedes están hablando del gobierno de nosotros? No estamos hablando del gobierno de ustedes. ¿Y por qué ustedes vienen a atacar? Y porque mire, ustedes vieron lo que ustedes hicieron. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Tú no sabes nada porque tú no eres venezolano. Aquí nadie es venezolano, nadie es venezolano. Váyanse a sus casas. Nadie es venezolano, nadie es venezolano, no tienen derecho a decir nada ni hablar nada. Nadie es venezolano. Ustedes no tienen derecho a decir absolutamente nada. Nadie es venezolano aquí. Nadie es venezolano. Toda esta gente está apoyando una dictadura. Cuarto bloque de noticias y bueno, reaparece Andrés Manuel López Obrador. Ya con esta sería la segunda ocasión en que reaparece ante las crisis políticas de su narcotraficante partido Morena. La primera vez fue para salir en respaldo de Claudia Sheinbaum, descalificarla diciendo que él la defendería. A pesar de que está retirado de la política, pues bueno, se vuelve a involucrar en los asuntos de la política como expresidente. Sabemos que Andrés Manuel López Obrador es quien le dicta órdenes a Claudia Sheinbaum. En esta segunda ocasión de la supuesta reaparición de Andrés Manuel es en defensa del narcotraficante productor de drogas Nicolás Maduro Moros, quien se denuncia habría financiado sus campañas a través de un esquema de corrupción dirigido por Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García, comunista. Bueno, pues Andrés Manuel reapareció, salió a defender públicamente en redes sociales al narcotraficante Nicolás Maduro, luego dijo que una parte última de este comunicado dice: por ahora no le mando un abrazo. Esto quizás sea un mensaje en clave o una descalificación o una reprimenda para Claudia Sheinbaum. Dice: estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias, esto no es libertario, esto es socialismo, delincuencia y corrupción. Dice: me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela. Recordemos que el pueblo de Venezuela ya no dominaba su país, sino el narcotraficante Maduro, por tanto no hay soberanía. Dice, y el secuestro de su presidente. Andrés Manuel dice, ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. El narcotráfico que mata a 300,000 personas, el narcotráfico que corrompe a todos los gobiernos para que votaran en contra de la democracia, no puede considerarse sino como una tiranía mundial de corrupción que encabezaba Nicolás Maduro. López Obrador critica directamente a Donald Trump, dice: presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas, mande al carajo a los halcones. Usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Andrés Manuel López Obrador, quien está involucrado en narcotráfico financiado por el cártel de Sinaloa y por el cártel Los Zetas, pues parece ser que quiere que la confrontación con el presidente Donald Trump igualmente se lo puede llevar detenido e incluso con más facilidad.
Dice López Obrador, recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la frase que utilizó el multiasesino, dictador por 12 años, Benito Juárez, traidor a la patria que intentó vender el territorio nacional mexicano en 6 ocasiones. Por cierto que esta frase del respeto al derecho ajeno es la paz nunca la respetó Benito Juárez y fue plagiada del libro La Paz Perpetua del filósofo alemán Immanuel Kant. Es una frase que se roba Benito Juárez, quien destruyó 300 hospitales católicos gratuitos y también se robó las tierras de los pueblos indígenas, asesinando a pueblos indígenas católicos, como hizo en Bacum, Sonora, y también en Salina Cruz, Oaxaca. Andrés Manuel López Obrador dijo, soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano, o sea, Venezuela está primero, el narcotráfico está primero, no México. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo. O sea, por ahora no le mando un abrazo sería, ¿qué? ¿A Donald Trump? A Donald Trump no creo que le hagan falta los abrazos de un narcotraficante como Andrés Manuel. Hoy es un gran día para la libertad en nuestro continente y un pésimo día para la narcoizquierda latinoamericana. La captura de Nicolás Maduro marca el inicio del fin de uno de los regímenes más corruptos y represivos de nuestra era. Esto es un golpe durísimo para el Foro de Sao Paulo, esa red de tiranos de izquierda que han sembrado miseria y dictaduras en toda América Latina. Sumado a las derrotas aplastantes de la izquierda en Argentina, Chile, Honduras y otros, es evidente que el viento está cambiando y que todos los comunistas del continente van a ir cayendo uno por uno, como fichas de dominó. Y mientras tanto, el gobierno de Morena se va quedando cada vez más solo, aislado, aferrado a esa ruta equivocada de la narcoizquierda. Pero no por mucho tiempo. Muy pronto, México también se va a unir a esa ola de libertad. Hoy celebramos algo más que una noticia. Celebramos esperanza. Que viva una Venezuela libre, que viva la libertad. Declaraciones de América Rangel. En otra información, aunque no tiene un impacto político real, un grupo de agresores pues fueron a vandalizar la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México por la detención del narcotraficante Nicolás Maduro y la liberación de Venezuela. Estas personas también son financiadas por el partido narcotraficante Morena y pueden generar problemas diplomáticos con México. Un ciudadano venezolano se confrontó con un grupo de defensores de la narcodictadura de Nicolás Maduro en territorio mexicano. Declaró, ellos no tuvieron que hacer fila para conseguir leche, pañales para tus hijos y decían cuando llegabas que no los tenían, que tenías que ir hasta el miércoles de la próxima semana a ver si los tendrían. Y tú lo viviste. Lo que ven en la noticia, güey. Por eso es que México está como está. Nadie sabe lo que pasa en gotera ajena, compadre. Yo vengo de esto. Yo vengo de un socialismo, compadre. Te tienes que levantar temprano, güey. Hacer una fila a un supermercado de 4 o 5 horas para comprar un litro de leche, para comprar una bolsa de pañales para tu chamo, ¿me entiendes? Y donde cuando tú llegabas te decían, compa, se acabó, vente el miércoles. Entonces tú le dices a tu hijo de 6 meses o de 3 meses, coño, hijo, no vas a comer hoy porque llega el miércoles que viene la leche. Entonces, ¿qué opinas de la intervención que no estoy de acuerdo? De acuerdo, ¿por qué? De acuerdo. Te voy a decir el por qué. Simple y llanamente porque llevamos 25 años detrás de un yugo del cual el país nunca pudo progresar, donde el mismo gobierno te obliga a que ellos te den lo que tú necesitas. Compadre, si yo me gano un sueldo trabajando, es porque yo quiero ir al Walmart, un ejemplo, al Costco, donde me dé la gana, a comprar lo que me dé la gana, no lo que el gobierno me tenga que dar, ¿me entiendes? Porque el gobierno te da cajas de comida, ellos no lo saben, pero el gobierno te da una cajita de comida con 1 kilo de arroz, con 1 kilo de pasta, 1 kilo de azúcar, y ahí nos vemos el mes que viene, y todo lleno de parásitos, gusanos y gordojos. ¿Tú crees que hay un libro que se llama Las Velas de América? Sí. Yo le puedo recomendar una historia que se llama la de Oscar Pérez, sí, ¿verdad? Vamos a hablar de los hermanos Padú. Este tipo de cosas no están bien, son gente financiada. Es un copa que levanta y que viva Chávez. No viva Chávez. ¿Que viva Chávez qué? ¿Que viva Chávez qué? No tiene ni siquiera la noción de lo que hizo Chávez en el país. ¿Me entiendes? Que aplaude un socialismo, ¿no? Donde te parten una pierna y te hacen caminar. Y aquí a Santa Catarina, güey, caminas, te dan una muleta y tú les aplaudes al gobierno porque ellos son buenos, porque tienen la muleta. No, compadre, tienes que ver detrás de eso. Que ellos te partieron. ¿Cuánto llevas aquí en Monterrey? Llevo 5 años en Monterrey y 7 años en México. ¿Y qué tal? Es increíble. Trabajo todos los días y le echo bola todos los días para que México sea el mejor país del mundo. ¿Cómo En otra información, en redes sociales difunden masivamente las fotografías después de que Andrés Manuel López Obrador se impusiera como presidente tras las elecciones de 2018. Andrés Manuel López Obrador invitó a 2 personas, a 2 criminales, personalmente a Palacio Nacional para celebrar su toma de posesión.
al narcotraficante Nicolás Maduro Moros, hoy detenido en Manhattan, Estados Unidos, y al pederasta y asesino, dictador por 14 años en Bolivia, productor de cocaína, Evo Morales Ayma. Son dos personas que nunca se habían invitado en los gobiernos anteriores y él abrió las puertas a lo peor de Iberoamérica. En otra información, en su cobardía, Claudia Sheinbaum reitera que se lleva bien con el presidente Donald Trump, a pesar de que reiteró el presidente Trump que ella no gobierna y que gobiernan los cárteles de la droga y que ella tiene tanto miedo que no puede razonar adecuadamente. El presidente Trump dice que tiene que hacer algo con México por el tráfico de drogas e insiste en que México es gobernado por los cárteles. Varias veces esto. Sin embargo, pues tenemos una muy buena relación en términos de la seguridad y otros temas con Estados Unidos. Hay comunicación, hay un... Ella pues reitera lo que es una falsedad, no hay buena comunicación con el gobierno del presidente Donald Trump, el gobierno del presidente Donald Trump le es cada vez más molesto, una retórica retante en la cual siempre se defiende a grupos criminales de la droga por parte de Claudia Sheinbaum. En otra información, Claudia Sheinbaum únicamente se acuerda del derecho internacional para solapar crímenes contra la humanidad practicados por Nicolás Maduro. Asegura que la detención fue ilegal, el mismo comentario que ha hecho la expresidente de Argentina socialista Cristina Kirchner. Como lo hemos manifestado, nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución. Esto es más allá incluso de la presidencia de Maduro. En otra información, se pierden para siempre los restos del criminal dictador Hugo Chávez, pues al ser atacado un cuartel, conocido como el Cuartel de la Montaña, el mausoleo fue destruido junto con los restos del exdictador, que debemos de recordar, pues era un dictador militarista que se mantuvo en el poder cambiando la Constitución y con reiterados fraudes electorales. En otra información, Ricardo Salinas Pliego celebró la detención del narcotraficante Nicolás Maduro. La intervención de Estados Unidos en Venezuela es un aviso a los personajes autoritarios de todo el mundo y, en nuestro caso, una clara esperanza para México y para los mexicanos. El periodista Jorge Negre, director del conjunto de periódicos internacionales conocido como La Derecha Diario, pues da a conocer que la opinión de Donald Trump, al menos la opinión pública, ha cambiado el tono diplomático con relación a Claudia Sheinbaum y sus reiterados respaldos a lo peor de Iberoamérica. Declaró lo siguiente en una entrevista. Trump cambió su mente sobre la presidenta Sheinbaum. Su opinión. Trump estaba con ella, hablando con ella, como, bueno, aparentemente buenos términos, con Sheinbaum en el Mundial, el pasado diciembre de 2025 en el sorteo, y dijo que ella estaba haciendo un gran trabajo, pero estuve hablando con personas de la Casa Blanca y me están diciendo que con otras personas de la administración que querían hablar con Donald Trump porque algunos narcotraficantes, algunos cárteles estaban manejando los estados controlados, controlan el poder de varios estados y que Sheinbaum no hacía nada. Y que Trump dijo, ahora mismo México está siendo manejado por los cárteles y Sheinbaum no está haciendo nada. Y él dijo que va a involucrarse en el problema mexicano, porque hay muchos mexicanos teniendo problemas, muchos de seguridad, periodistas siendo asesinados, políticos, y que ahora es muy importante hacerlo. Y ante esta situación, medios de propaganda 24 horas intentan sembrar el temor entre las poblaciones de Iberoamérica con una retórica que incluso parece infantil, pues se han denominado a Donald Trump el lobo feroz que viene a la casa de los cochinitos. O sea, es una retórica dirigida obviamente como pues para personas ya adultas, pero con problemas infantiles, con complejo de Peter Pan. Probablemente. Siguiente nota, bueno, pues a continuación vamos a escuchar una entrevista telefónica que le realiza la cadena de televisión, la cadena de noticias estadounidense Fox News al presidente Donald Trump.
Dice al principio, me pregunto, señor presidente, quiere preguntarle por qué su vicepresidente J.D. Vance dijo que el mensaje es bastante claro. El tráfico de drogas debe detenerse. Entonces, fue una operación, un mensaje que están enviando a México, a Claudia Sheinbaum, presidente Trump. Bueno, no fue con esa intención y somos muy amistosos con ella. Es una buena mujer, pero los cárteles están controlando México. Ella no está controlando México. Los cárteles están controlando México. Y podríamos ser políticamente correctos y ser amables y decir, oh sí, ella lo está. No, ella sabe. Está muy asustada de los cárteles que están controlando México y le he preguntado numerosas veces, ¿le gustaría que eliminemos a los cárteles? No, señor. No, señor presidente, no. Por favor. Así que tenemos que hacer algo, porque el número real es de 300,000 personas. En mi opinión, le gustaría decir 100,000 personas, pero son 300,000 personas. Es mucha gente, pero es el número real. 300,000 personas. Y lo perdimos por las drogas. O sea, está hablando de que 300,000 personas morían anualmente por sobredosis de drogas enviadas desde México. Y entran en la frontera sur, o sea, entran por México, mayoritariamente por la frontera sur. También entran bastante por Canadá, por cierto, en caso de que no lo sepan. Pero entran por la frontera sur y algo tendrá que hacerse con México. Algo tendrá que hacerse con México. Estas declaraciones le han dado la vuelta al mundo. Son las declaraciones del presidente Donald Trump para la cadena de noticias Fox News, que es uno de los medios que siempre tiene la exclusiva de las últimas acciones y de los últimos proyectos y siempre ha sido muy acertado. Lo que dice, Donald Trump envió un contundente mensaje a Claudia Sheinbaum tras la captura del dictador y socio criminal de Sheinbaum, Nicolás Maduro. Los cárteles gobiernan México, ella no. Algo habrá que hacer contra eso porque entran muchas drogas por la frontera sur. Esta es, yo digo que una de las notas más destacables porque lo que dice Trump sí que tiene consecuencias, como ya lo vimos con la detención de Maduro. Muchos pensaban que no, que simplemente se iba a quedar en dimes y diretes, pues ya vieron que no. Cuando se colma la paciencia del presidente Donald Trump, se actúa de una forma eficaz. Periódico Reforma. En acusación de 25 páginas, el nombre de México aparece 25 veces. Salpica a México denuncia contra el narcodictador Nicolás Maduro. Señalan que narco de Venezuela operó en suelo mexicano a través de cárteles mexicanos. Una nota de Benito Jiménez. En Estados Unidos, el narcodictador Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes. Asume la presidencia la vicepresidente Delcy Rodríguez. En otra nota, pretenden con denuncia penal castigar el descarrilamiento del tren interoceánico que hasta el momento ha dejado 14 muertos y más de 100 heridos. Prevén daño al crecimiento de México por baja inversión pública. La inversión pública se ha asustado con las medidas de Claudia Sheinbaum, los gobiernos de Morena. El gobierno federal continúa con el proceso de consolidación fiscal, sacrificando el gasto en inversión pública, lo que afectará el crecimiento de la economía del país. Portada del periódico El Universal, el Gran Diario de México, tiene a Nicolás Maduro detenido por agentes de la DEA junto con su esposa. Declara soy inocente, dice el narcotraficante y terrorista Nicolás Maduro. Arropan a Delcy Rodríguez los narcomilitares que conforman el cártel Los Soles. La ven como su nueva líder. El líder venezolano afirmó en la Corte de Nueva York que aún es presidente de Venezuela.
el chavismo en Caracas cierra filas tras la juramentación de Delcy Rodríguez. Hay que recordar que Nicolás Maduro se declara presidente con fraude electoral porque nunca tuvo las actas necesarias. Nicolás Maduro se declaró inocente ayer de los cargos de narcotráfico que le imputa a Estados Unidos. Dijo: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país, estoy aquí secuestrado desde el 3 de enero. Así lo dijo el dictador y narcotraficante. En el país sudamericano, Delcy Rodríguez fue respaldada por el chavismo al jurar como presidente interina, debido a que el presidente Donald Trump aseguró que 3 de sus funcionarios serán los que se encarguen de controlar Venezuela hasta que haya una transición democrática a la paz. Siguiente nota. Inundado de juicios inicia este 2026 Pemex y Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con la cuenta pública 2024, ambas empresas enfrentan más de 59,000 quejas legales al 31 de diciembre de este año, de las cuales se desconoce cuántas se solventaron en 2025. Y los asuntos nuevos que se integraron. Abogados estiman que los juicios podrían generar pérdidas al erario por más de 100,000 millones de pesos. Siguiente nota. Equipo viejo en el tren interoceánico por premura, denuncian expertos. Defensa de 3 víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico que mata a 14 personas se negaron a recibir el soborno de 30,000 pesos que les dio la narcopresidente Sheinbaum para silenciar a las víctimas y a familiares de las víctimas. Presentan denuncia ante la Fiscalía General de la República. En enero del año pasado, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa estatal a cargo del tren interoceánico, adjudicó un contrato de $61 millones para adquirir locomotoras y coches de pasajeros de segunda mano, construidos antiguamente en el lejano 1975 y 1984. Especialistas consultados por el periódico El Universal señalan que la compra de equipo usado obedece a la premura por inaugurar el proyecto por parte de la dictadura de López Obrador. Advierten que tanto el mantenimiento como la adaptación de estos transportes son cruciales para garantizar la seguridad de los usuarios. La Secretaría de Marina asegura que el material ferroviario fue sometido a adecuadas técnicas de revisión, lo cual es falso porque el tren se descarriló y mata a 14 personas. Y también destaca en su portada el periódico El Universal declaraciones de la narcopresidente Claudia Sheinbaum. Ella dice: el crimen no se resuelve con invasiones. ¿Entonces qué? ¿Dejando libres a los criminales? La presidenta señaló que los dichos del presidente Donald Trump sobre atacar a los cárteles de la droga son formas de hablar. Subrayó que la inseguridad no se resuelve con intervención, o sea, dejando hacer los criminales lo que quieran. Seguramente el problema se solucionará solito, es lo que dice Sheinbaum. Siguiente portada, Diario de Yucatán. El narcotraficante Nicolás Maduro se muestra desafiante. Tan confiado está que está protegido por organizaciones criminales ultrapoderosas en el mundo que cree que puede ponerse arrogante contra el presidente Donald Trump. Al comparecer en Estados Unidos, se proclama presidente legítimo e inocente de Venezuela, siendo que hizo un fraude electoral, asesinó personas, secuestró más de 34,000 personas como presos políticos, obligó bajo amenazas de muerte a irse del país al presidente legítimo Edmundo González Urrutia, que le ganó en las elecciones recientes, y él dice que es el presidente legítimo. Es pues siempre reiterado, ¿no? Es muy reconocible que los criminales de izquierda son totalmente descarados al momento de decir que ellos son todo lo bueno. Delcy Rodríguez asumió como presidente de Venezuela. Caracas vive clima muy tenso. Un Nicolás Maduro desafiante se declaró el presidente de mi país mientras protestaban por su captura y dijo ser inocente ayer. Los cargos federales de narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos utilizó para justificar su destitución de poder en Venezuela. Fui capturado, declaró Nicolás Maduro en español, según la traducción de un intérprete del tribunal, antes de ser interrumpido por el juez. Al preguntarle sobre su declaración ante los cargos, afirmó: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país,
lo cual es completamente falso. Es un hombre indecente que llenaba barcos repletos de droga y de combustible robado a Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump dijo ayer para la cadena de televisión NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está cooperando con las autoridades de Estados Unidos. Tengo la sensación que Delcy ama a su país y quiere que su país sobreviva, afirmó el presidente Donald Trump sobre la vicepresidente. Delcy Rodríguez juró ayer su cargo de presidente encargada de Venezuela frente a su hermano el chavista Jorge Rodríguez, presidente nacional de la Asamblea Nacional que creó la dictadura de Nicolás Maduro y que no tiene ninguna legitimidad. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria, declaró Delcy Rodríguez. Por otra parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente Donald Trump por las valientes acciones que, según afirmó, condujeron a la captura de Nicolás Maduro durante una entrevista. María Corina Machado recordó que en octubre pasado, Donald Trump dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que fue concedido y señaló que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón. La dirigente opositora aseguró que planea regresar a Venezuela lo antes posible y precisó que no ha hablado con Donald Trump desde la captura del narcotraficante Nicolás Maduro. Ayer Donald Trump descartó una convocatoria a elecciones en Venezuela en los próximos 30 días. En Caracas ayer se escucharon disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores. En redes sociales circuló la versión de que militares venezolanos confundieron drones propios como si fueran enemigos y que por eso habrían disparado. Muy completa la portada del periódico Diario de Yucatán. Como siempre, una grata lectura. Siguiente nota. Ejecución en Silam. Arrojan 3 muertes, sucesos de policía. Entre las víctimas hay un menor de edad de 16 años. Un ataque armado ocurrido ayer en el municipio de Silam González dejó 3 personas muertas, entre ellas un menor de 16 años, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona. Los hechos se registraron en un predio de la calle 10 con 17 de la colonia Taiwán, un espacio con ruedo donde se realizan entrenamientos de caballos. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados arribaron a bordo de una camioneta y en una moto, desde donde dispararon en repetidas ocasiones contra las personas en el sitio para luego darse a la fuga. El Sol de México en este martes 6 de enero. Maduro se declara no culpable ante juez. Nicolás Maduro se presentó en español porque es un ignorante que no sabe ni lo básico de inglés o se siente tan arrogante hablando en español. Crisis venezolana. México cuestiona la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas, el berrinche de Claudia Sheinbaum. Una nota de Jorge Salcedo y Rafael Ramírez advierten ante el Consejo de Seguridad que la estabilidad de la región se encuentra en riesgo. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente criticó a la ONU tras la reciente intervención militar de Estados Unidos contra los narcotraficantes Maduro y Flores. La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas se logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación de derecho internacional. Eso es lo que dijo el criminal sinvergüenza y asesino, señor Juan Ramón de la Fuente. En serio, es usted una vergüenza y de todo corazón lo mando a chingar a su madre. Lo digo yo, Héctor Rosales, porque es increíble que siga solapando a un asesino de mujeres y niños. Y que, pues es de lo único que se habla en la ONU. En la ONU no se condenan los crímenes de lesa humanidad cometidos por Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, como el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Tiene razón en ese aspecto, no se condenan los verdaderos crímenes que comete usted, asesino y cómplice, Juan Ramón de la Fuente. Y donde lo vea también le voy a mentar la madre. Europa sale en defensa de Groenlandia. Bueno, pues en Europa, a un político de Alemania
se le ocurrió equivocadamente amenazar al presidente Donald Trump. Groenlandia, que es un gran hielo que el presidente Trump necesita para garantizar la seguridad nacional de América, de toda América, pues Dinamarca, que supuestamente es un aliado de Estados Unidos, se muestra ese país particularmente grosero con quien ha pagado su seguridad nacional desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 Estados Unidos ha mantenido en gran medida la seguridad de Dinamarca, y Dinamarca no puede venderle Groenlandia. Es una falta de respeto. La Comisión Europea y varios jefes de gobierno de Europa mostraron un apoyo grosero contra Estados Unidos en Dinamarca. El presidente Donald Trump reitera que necesita de ese territorio para la seguridad de América. La Unión Europea seguirá defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras, dijo el portavoz de la Unión Europea, Anita Hipper, en una rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. El primer ministro británico Keir Starmer mostró su apoyo a la primer ministro danesa Frederiksen, que por cierto está ligada a mafias como Médicos Sin Fronteras, de George Soros, que urgió a Estados Unidos a detener sus amenazas. O sea, puras organizaciones de extrema izquierda son lo que dominan Dinamarca, que no crean que es tan bonito Dinamarca como lo retratan. Tiene impuestos muy injustos. Les quitan más del 60% de sus ingresos a los daneses. Víctimas del tren interoceánico denuncian penalmente a las empresas de Claudia Sheinbaum, a las empresas estatales. La historia detrás de High Energy mexicano Patrick Miller alista la pista de baile. El DJ Roberto De Besa, creador del concepto, revela cómo lo creó, a qué se debe su nombre. Se presentará por cuarta ocasión en el Palacio de los Deportes. Vamos con la portada del periódico Excelsior. Pues bueno, destaca que Nicolás Maduro dice que es un prisionero de guerra, más o menos lo mismo que el Sol. Y también tiene como segunda nota, advierten giro en industria petrolera, una nota de Heréndira Espinosa. La intervención de Estados Unidos en Venezuela reconfigura el panorama geopolítico y económico de América Latina y da un giro a la industria petrolera global, alertó el banco de los Warburg, el UBS, que por cierto se están congelando también las cuentas de banco que tenía con dinero robado Nicolás Maduro en Suiza. También advierte esto el banco Morgan Stanley. De acuerdo con UBS, Trump ha defendido la acción militar basándose en la mejora de las perspectivas de producción de crudo, que sería liderada por inversiones estadounidenses con el fin de reactivar la economía venezolana y permitir que las empresas de Estados Unidos recuperen las pérdidas sufridas tras décadas de exclusión del mercado. Hasta el momento, las petroleras estadounidenses como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips son las tres ganadoras, pues de forma conjunta ganaron 31.860 millones de dólares en tan solo una sesión ante la promesa de Donald Trump de abrir la puerta para que inviertan y recuperen lo perdido. Recordemos que cuando llegó la dictadura de Hugo Chávez, se robaron los activos de todas estas empresas norteamericanas, lo cual fue una humillación para Estados Unidos. De la misma forma, Estados Unidos puede reclamar todo lo que les robó la revolución criminal de Fidel Castro en Cuba. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro del petróleo de Venezuela provocó fluctuaciones en los precios del petróleo. Vamos con otra portada, periódico La Prensa, violencia. 6 de enero. Intensa movilización provocó un sujeto que golpeaba a su mujer en Iztapalapa. Al lugar llegaron policías, pero los recibió a balazos e hirió a uno de los policías. Finalmente tuvo que ser abatido. Lo ejecutaron, lo mataron por ser un hombre violento que golpeaba a su mujer e intentó matar a los policías. Nicolás Maduro se declara como no culpable. Critica a México la falta de eficacia de la ONU para liberar a Maduro. Derrama por Día de Reyes fue de 4.145 millones de pesos, 5.3% más que en 2025, dice la CONACO de la Ciudad de México. Comienza la rehabilitación del Periférico Norte desde Naucalpan hasta Tepotzotlán.
Ante alza de protestas por gentrificación, piden regular la plataforma de Airbnb, es decir, los socialistas quieren que las personas no sean libres de rentar sus casas como les dé la gana. Es una ofensa a la propiedad privada. Siguiente, el periódico El Debate de Culiacán. Lo mismo, el que se declara el asesino que dice ser inocente, el narcotraficante, el terrorista que dice soy un angelito. El director de tránsito muere tras un ataque armado directo. Los atentados contra las corporaciones policíacas no terminan en este año 2026, fruto de la criminal situación que mantiene Claudia Sheinbaum sobre el país. Con el asesinato de Francisco Zazueta, jefe de tránsito de Culiacán, Sinaloa, suman 6 elementos de vialidad víctimas de asesinato durante la crisis de violencia que no detiene Claudia Sheinbaum. Siguiente nota del debate. Profepa confirma irregularidades en el basurón del Pijibac. Siguiente nota. Las tortillerías de Culiacán se mantienen sin alza en el kilo de tortillas. Reprograman la audiencia de Ovidio Guzmán López en los Estados Unidos de Norteamérica hasta julio. Ahora vamos con otra portada, el periódico Milenio, que es ahora un medio completamente morenista. Tiene a Donald Trump, dice, "This is out hemisphere". Pues esto es fuera de nuestro hemisferio. Delcy Rodríguez toma posesión, el Departamento de Estado divulga, este es nuestro hemisferio. Out. O sea, este es nuestro hemisferio. Y Nicolás Maduro se declara hombre decente. Bueno, ¿qué tendrá por concepto este asesino de decente? Cuando es un mentiroso, que eso es lo que más refleja la deshonestidad. Maduro niega todo en la Corte de Nueva York. Un padrón de 40 millones en los programas sociales es la meta del narcotraficante Partido Morena 2026 para mantenerse en el poder mediante votos de gente que no estudia ni trabaja. Una nota de Héctor Zamarrón. El gobierno de la narcopresidente Claudia Sheinbaum calcula tener 1 billón de pesos libres para financiar los apoyos de compra de votos. Pues en realidad será dinero de deuda porque ya hay un enorme déficit fiscal. Los chatbots de inteligencia artificial amenazan el pensamiento crítico, denuncia el periódico The New York Times. ¿Y los medios de comunicación no amenazaban el pensamiento crítico? Chiapas. Capturan por delincuencia a 156 policías y al final sueltan a 145. Una nota de Jonathan González. La Fiscalía de Chiapas desarmó a 156 agentes de la policía de Cintalapa, también de Jiquipillas y Ocosoautla, pero después dice que después pues terminaron liberándolos a la mayoría y únicamente 11 fueron procesados y enviados a prisión. También tiene en portada una fotografía de Nicolás Maduro con un avión, Genaro García Luna y el Chapo Guzmán, que dice: narcovuelo de Caracas a Campeche, un bimotor con cocaína para el Chapo Guzmán fue la primera pista que alertó a la DEA hace 20 años. Bueno, también hubo algo muy importante, que uno de los aviones, de estos aviones jet que iban a los aeropuertos de Colombia, pero también iban a los aeropuertos de Venezuela, pues se cayó y tenía cocaína, y estos vuelos eran regulares a los aeropuertos controlados por Fernando Chico Pardo, que ahora es presidente de Banamex y siempre se le ha relacionado con Carlos Slim porque durante un tiempo fue funcionario de Inbursa. Eso fue en 2007. Vamos con otra nota, con otra portada. El periódico AM de Guanajuato tiene en portada: Guanajuato, el más letal para los peatones, tiene la mayor tasa de muertes por atropellamiento, 11.4 por 100,000 personas. 11.4 por 100,000 personas. No es tanto, pero dicen que es una de las tasas más altas del país.
Se desborda León por los Reyes. Anoche la calle de Comonfort en el centro de León se convirtió en un río de gente, madres y padres ayudando a los Reyes Magos a encontrar el regalo perfecto para los niños. El periódico, el órgano de propaganda de Morena, La Jornada, tiene en tribunal, Maduro dice que se considera prisionero de guerra, prisionero de sus propios crímenes, ¿no? De sus propios errores. América no pertenece a una doctrina o una potencia, dice la narcotraficante Claudia Sheinbaum, que debemos recordar, ella sostiene la ideología comunista. Ella dice que México tiene que ser tan miserable como Cuba y que el socialismo es ineludible, es inapelable, es inaplazable, es invencible para la narcopresidente Claudia Sheinbaum, que es una judía reformista. Condena México en la Organización de las Naciones Unidas el ataque a Caracas. Graves consecuencias para la estabilidad mundial, dice el hijo del licenciado José Vasconcelos, me refiero a Héctor Vasconcelos, que es un cómplice de la dictadura que se dedica a asesinar mujeres y niños y a la producción de drogas en Sinaloa. Delcy Rodríguez jura en Parlamento. La presidenta en funciones acompaña a los ministros de Defensa Vladimir Padrino, al Interior también el criminal Diosdado Cabello, que le hacen burla diciéndole diablo dado, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez a la derecha, que es esposo de Delcy Rodríguez. Así que bueno, pues ahora ellos son los que tienen el poder y Donald Trump pues les ha dicho o se portan bien o también les ocurrirá lo mismo que a Nicolás Maduro. Y es que si ellos tienen también negocios de droga, seguramente los ordenarán su detención. Así que bueno, pues ellos tienen que ir viendo la forma de, en primera, cesar las operaciones narcoterroristas a nivel Latinoamérica y, en segunda, llegar a algún acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump. Esto sería todo con relación a las portadas de los principales periódicos de circulación nacional. Vamos con algunas notas rápidas. Saqueo comunista. México superó a Venezuela y se convirtió en el principal proveedor de petróleo robado a México para la dictadura de Cuba en 2025. Sheinbaum aumentó los envíos de hidrocarburo en un 56% y representa el 44% del crudo que importa que recibe la isla. Sin embargo, lo incoherente es escuchar a Claudia Sheinbaum diciendo que ella defiende el petróleo cuando ella lo roba, lo da a Cuba. Bueno, pues Arlene Medrano, quien ha defendido a los terroristas islámicos de la Franja de Gaza, ella es una empleada de Morena que ha recibido más de 500,000 pesos como pago de sus servicios, afirmó que no le molesta que le digan zurda chaira comunista porque se enorgullece de tener esas deficiencias mentales y graves pecados culpables, ¿no? Graves pecados por su forma criminal de pensar, porque tiene malos pensamientos y malas acciones. Siguiente nota. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, explotó contra el narcogobierno por venderle costosa la gasolina a los mexicanos, mientras que se lo regala a la dictadura comunista de Cuba. ¿Por qué hay gasolinazo para nosotros? ¿Y por qué le regala el petróleo, la gasolina a la dictadura de Cuba? ¿Por qué no se la regala mejor a los mexicanos y se la vende a Cuba? Sería lo lógico, ¿no? Siguiente nota. Austeridad solo para los pobres del pueblo mexicano, no para los políticos. El senador del narcopartido Morena, Eugenio Segura, quien despreció que su hijo naciera en el hospital del IMSS Bienestar, pagó un hospital privado costoso y vive en un departamento de lujo en Cancún, Quintana Roo, que tiene un valor de $2 millones, reveló el periodista mexicano Jorge García Orozco. Muy importante nota. Siguiente. Denunciado. Diputados del Partido Acción Nacional del PAN presentaron una denuncia penal contra el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo López Beltrán, alias Bobby, señalado como el responsable del descarrilamiento del tren interoceánico, actos de corrupción, homicidio culposo y negligencia, en el que mueren 14 personas y más de 100 quedan heridos de gravedad. 37 están aún hospitalizados, lamentablemente solo 35 están hospitalizados. El hijo de Roberto Hernández, el motociclista que fue asesinado por un coche azul
conducido por Gaby Gómez Córdoba en Iztapalapa, pidió justicia para su padre. Necesitamos esa justicia, es lo que pido. Mi papá era un hombre muy honrado que trabajaba largas horas, denunció su hijo. Siguiente nota. Las narcodictaduras de Latinoamérica temen perder el relato. Los regímenes autoritarios se victimizan para ocultar la miseria en la que mantienen a los ciudadanos pobres, tal como lo hace actualmente el chavismo en Venezuela para seguir controlando la narrativa. A pesar de que el auto azul que asesinó a este hombre fue asegurado, todavía se busca a la mujer que lo manejaba. La mujer se llama Gaby Gómez Córdoba, aún no ha sido localizada y las autoridades parece que no les importa. Se reporta que se escapó de su casa llevándose documentos personales tras ser doxeada en redes sociales. El empresario Ricardo Salinas Pliego explotó contra el narcogobierno porque sigue regalando, y Claudia Sheinbaum anunció que seguirá regalando las gasolinas de México a Cuba en tanto que eleva el costo para el pueblo de México. El periodista corresponsal del programa Real America Voice en México, Óscar Ramírez, explotó contra el narcogobierno de Claudia Sheinbaum y aseguró que el gobierno de México está hundido en un narcoestado que lo controla todo. Siguiente nota. Se reporta que 5 adolescentes de 14 y 15 años de edad fueron reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Los jóvenes fueron vistos por última vez el 4 de enero. Siguiente nota. Ya no disimulan que son narcotraficantes. Ocurrió que la regidora del narcopartido Morena, ahora en Tepotzotlán, Estado de México, es una desgracia aquí, Cintia del Rivero, se fotografió con 4 hombres armados con rifles de asalto y chalecos antibalas. La morenista afirmó que se trata de una fiesta de Halloween y que las armas eran de juguete, pero ¿será cierto? ¿O le gusta, o por qué le gusta simular que es amiga de narcotraficantes? ¿Por qué le gusta que la vean como una narcotraficante a la alcaldesa de Tepotzotlán, Estado de México? Siguiente nota. Pero hay soberanía. En lo que va de enero de 2026, en México suman 198 homicidios, con un promedio diario de 49.5 personas asesinadas todos los días. Según cifras del Secretariado de Seguridad Ciudadana, solamente el fin de semana asesinaron 149 personas. Y estas hay que recordar que son las cifras maquilladas por el gobierno. La situación puede ser peor. El congresista Carlos Jiménez advirtió que la narcopresidente Sheinbaum sería la próxima socialista en caer si continúa financiando la dictadura comunista en Cuba con petróleo y permitiendo que los cárteles operen en territorio nacional mexicano con total impunidad. Siguiente nota. La narcoizquierda latinoamericana no quieren que conozcas esto. Los siniestros números que deja Nicolás Maduro a su paso por Venezuela durante 25 años. Los números del régimen de Nicolás Maduro son los siguientes: 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 presos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 8 millones de venezolanos desplazados, 468 asesinatos en protestas, 400 medios de comunicación cerrados o censurados bajo amenaza, 3 derrotas electorales no reconocidas, por lo cual fueron fraudes electorales para poderse mantener en el poder. El pueblo de Venezuela ya no lo quería, lo repudió en 3 ocasiones y él se impuso por la fuerza como presidente. 3 pesos de salario mínimo mensual, aunque no lo creas, serían creo que $3, ¿no? Este es el símbolo de dólares, pero es prácticamente nada, no se puede adquirir nada, a pesar de que la cifra parece muy abultada porque él siempre decretaba el aumento del salario mínimo. El valor real es de $3 al mes. A ese grado perdió el valor la moneda venezolana. Siguiente nota. Así también hablaba Nicolás Maduro. La narcopresidente Claudia Sheinbaum rechazó que Estados Unidos intervenga en México para erradicar a los patrocinadores de Morena, a los cárteles terroristas de la droga, afirmando que eso no va a ocurrir. Pues eso más bien se lo repite ella tratando de hacérselo creer a sí misma. Así mismo hablaba Nicolás Maduro y ya vieron lo que ocurrió. Siguiente nota. Cayó otro miembro del narcotraficante partido Morena. Ahora se trata del alcalde morenista de Cintalapa. Ernesto Cruz fue detenido por las autoridades acusado de corrupción, malversación de fondos y abuso de autoridad.
La Fiscalía de Chiapas añadió que también tendrá vínculos con el crimen organizado. Repito, arrestan a Ernesto Cruz del partido Morena, que fue alcalde de Cintalapa. Pero no es el único caso. Siguiente nota. Detienen a otra política del narcotraficante partido Morena. En este caso se trata de la diputada morenista Alejandra Ang Hernández. Fue detenida en los Estados Unidos cuando intentaba cruzar en la frontera con $20,000 en efectivo escondidos en su coche, que no supo justificar de dónde tiene este dinero. Detienen a la diputada por Morena Alejandra Ang Hernández portando ilegalmente $20,000 que intentaba llevar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Serán de drogas? ¿O para qué llevaba este dinero? Siguiente nota. La aliada de las dictaduras Claudia Sheinbaum volvió a arremeter contra la prensa mexicana por exhibir las alianzas criminales de su país con el dictador Nicolás Maduro, ahora preso en los Estados Unidos de Norteamérica. Dijo que no debían de presentar el periódico Reforma en su portada la relación que, dice la portada, salpica a México, denuncia a Maduro. Se menciona más de 25 veces a México en esta acusación formal contra Maduro. En otra información, se bajó como si nada. Se difunde un video de la mujer que asesinó al repartidor Roberto con su auto azul. ¿Se acuerdan? Esta mujer, Gaby Gómez. Pues Roberto iba en su moto itálica, ella lo atropella y siguió arrastrándolo en el pavimento. Una cámara de videovigilancia muestran cómo se baja de su coche, lo deja ahí estacionado el coche azul en Iztapalapa, se baja como si nada, llegando tranquilamente a su casa como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera asesinado a una persona, y se lleva documentos para desaparecer. ¿Cómo puede haber gente tan maldita, tan criminal? Pues la hay. Tengan mucho cuidado al momento de manejar. Hay mucho enfermo al volante y este gobierno pues no le importa. Siguiente nota. La mayoría de los mexicanos reprueba la gestión de Claudia Sheinbaum, según la nueva encuesta internacional Morning Consult, que antes favorecía mucho a Claudia Sheinbaum, la cual era la encuestadora favorita de Andrés Manuel López Obrador porque siempre le daba datos favorables. Según esta nueva encuesta, el 49% de los mexicanos desaprueban a Claudia Sheinbaum, en tanto que el 45% mantiene la aprobación. En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum presentó una gráfica en que presumía su supuesta baja en los asesinatos violentos o asesinatos dolosos en México, con cifras maquilladas, pero exhibió que el sexenio del narco expresidente Andrés Manuel López Obrador sí fue el más violento de toda la historia de México, con la política de abrazos no balazos. Esto pues no pudo ocultarlo Claudia Sheinbaum. Se le olvidó en esta ocasión maquillar las cifras de asesinatos de Andrés Manuel López Obrador. Siguiente nota. Claudia Sheinbaum presumió que su partido multimillonario fue el único que condenó la liberación de Venezuela, o sea, la detención del narcotraficante dictador Nicolás Maduro, y criticó a la oposición por ponerse del lado de la democracia y la libertad al momento de que se ha detenido a Maduro, quien era prófugo de la justicia por narcotráfico y por hacer un fraude electoral en las recientes elecciones en Venezuela. O sea, ya 3 veces se había reelecto y quería una más. Había logrado una más con el poder del narcotráfico, haciendo fraude electoral. En tendencias en redes sociales se posicionó hace 12 horas el Sigues tú, Claudia, con 2,758 publicaciones. Sigues tú de ser detenida, como se detuvo a Nicolás Maduro, es a lo que se refiere la tendencia. Siguiente nota. En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum llevaron en esta ocasión niños. Una niña le preguntó, ¿por qué quitaste los dulces? ¿Por qué quitaste los dulces Le cuestiona a Claudia Sheinbaum por una política de prohibir ciertos alimentos en escuelas. Una niña le reclama a la bruja comunista Claudia Sheinbaum por quitar los dulces en las escuelas. La narcopresidente le respondió que es porque hacen daño, mientras promueve los chocolates del bienestar que tienen 4 sellos, es decir, tiene exceso de grasa, exceso de azúcar,
todos los excesos, ¿no?, que supuestamente Sheinbaum dice condenar, con más azúcar que las opciones que están disponibles en el mercado, como un tal chocolate con una abuela que era Sara García, que tiene menos azúcar que el denominado chocolate del bienestar. El chocolate del bienestar, como otros productos que se venden en las tiendas del bienestar del narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, no acepta pagos con tarjeta porque quieren el dinero en efectivo para lavar dinero. Pero bueno, pues queda ahí grabado el cuestionamiento de la niña: ¿por qué quitaste los chocolates? ¿Por qué quitaste los dulces? Y hay que recordar que Claudia Sheinbaum tiene, por lo visto, o promueve desde el gobierno, trastornos mentales de alimentación. No existen alimentos malos. Existe la irresponsabilidad de que con qué cantidad y con qué regularidad se consumen, pero no hay alimentos malos. El prohibir los dulces en las escuelas está fomentando una mala práctica de dieta, una mala práctica de cómo alimentarse. Cuando Claudia Sheinbaum comenzó a nombrar las enfermedades como diabetes y hipertensión que te pueden dar, según ella, por comer dulces, pues tuve que recordar inmediatamente que en México la gente no puede enfermarse porque por el régimen de Claudia Sheinbaum no hay medicinas y no hay hospitales. Eso también sería difícil explicárselo a una niña. Fin del bloque de noticias. Todavía quedan muchas otras historias, pero con 1 hora 25 minutos me tengo que retirar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, recomiéndalo. Dale me gusta, comparte y comenta. Y recuerda que si tienes un negocio, puedes anunciarte aquí. Comunícate conmigo a h.rosales@gmx.us o en la línea puedes mandarme un mensaje de WhatsApp al 55 60 78 99 28. Si no tienes tu comercial, también tenemos casa productora, también podemos producirlo para ti. Repito, 55 60 78 99 28. Mándame un mensaje de WhatsApp, explícame más o menos qué es tu negocio, cómo te gustaría que fuera tu comercial, y dependiendo de lo que quieras hacer, yo te digo cuál es el régimen de mensualidad para poder tener tu anuncio. También me puedes indicar con qué regularidad quieres que aparezca tu anuncio en los bloques del programa. Bueno, pues es así como llegamos al final de una emisión más. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.